participantes. Es un gusto estar aquí en este primer simposio de asesoramiento jurídico y derecho empresarial, auspiciado por la Unión Nacional de Juristas de Cuba, en un foro y en un espacio que se abre para discutir cuestiones esenciales hoy que interesan al desarrollo de la asesoría jurídica y el desarrollo del derecho empresarial en nuestro país, que sin duda se ha convertido en dos espacios jurídicos o de trabajo jurídico de los más relevantes e importantes a la luz de las transformaciones que están teniendo lugar, no solo desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista jurídico en el espacio nacional. Me han convocado, y en lo que agradezco mucho la posibilidad de esta intervención, para, sobre todas las cosas, reflexionar en esta próxima media hora de intervención con ustedes, y espero que así pueda lograrlo, sobre tres categorías fundamentales que hacen al trabajo bastante diario de los asesores jurídicos, que tienen una proyección importante en el marco jurídico de la empresa y de la actividad empresarial en nuestro país al día de hoy, que son las categorías de acto administrativo, procedimiento administrativo y recurso administrativo. Tres fenómenos jurídicos que son propios del derecho administrativo y que impactan directamente en toda esta actividad, porque no debemos dejar de pensar que casi toda la actuación, y digo casi toda para no ser absoluto, en el marco de la actividad jurídica, de asesoramiento jurídico, perdón, está procedimentalizada desde el derecho administrativo, y mucho de las manifestaciones jurídicas que tienen lugar en esta actividad desde el punto de vista también del derecho se concretan en actos administrativos o actos que de alguna manera tienen relevancia para el derecho administrativo, aunque no puedan calificarse propiamente como actos administrativos. Por otro lado, el hecho de generar mecanismos de control de la actuación en el marco de la cual se desarrolla la actividad jurídica y la propia empresa, en lo que tiene que ver con el derecho administrativo, pues se resuelve también en la presentación y la solución de recursos en vía administrativa. Yo creo que uno de los elementos importantes para empezar a reflexionar sobre este tema es a veces, y forzoso es decirlo, el desconocimiento que en la práctica jurídica tenemos de estas tres categorías, de sus expresiones fundamentales. A veces hay confusiones, a veces hay imprecisiones, y también del valor de las mismas para la actuación y sobre todo para una actuación eficaz y eficiente en el marco administrativo como se nos viene solicitando hoy. Y son tres categorías además que por lo menos en la dinámica jurídica de los últimos años tienen una revitalización a partir sobre todo del nuevo marco constitucional. Es importante señalar que la Constitución ha impactado en diversos espacios yo diría que en todos realmente, en todos los espacios de la vida jurídica del país, y especialmente en el del derecho administrativo, por la relación que hay entre Constitución y régimen jurídico de la administración pública. Y dentro de ese espacio administrativo, dentro de ese contexto administrativo, creo que también el tema de los recursos, el tema de los actos administrativos y el tema del procedimiento administrativo ha venido a tener un reforzamiento y una dimensión constitucional que hasta el momento no la conocía. Por un lado, quizás porque se mantiene cierta sinergia del texto constitucional a partir de derechos como el derecho de petición. Hay que pensar que los recursos administrativos se resuelven también de alguna manera en una dinámica amplia de la idea de peticionar y de peticionar a la administración pública, aunque no en un sentido estricto como se puede entender el derecho de petición. Pero también hay que pensar en el reforzamiento de la idea de legalidad como un mecanismo importante a raíz del nuevo texto constitucional, de la presencia y reforzamiento también del derecho a que sean resueltas las cuestiones por parte de las estructuras públicas, y en este caso el deber de resolver, el deber de dar respuesta que está en cabeza de la administración, y finalmente por un principio fundamental que, aunque tiene un reflejo procesal o un marco, un ambiente procesal en el artículo 94 constitucional, realmente trasciende el límite específico solo de lo procesal para proyectarse en el marco procedimental administrativo, que es el debido procedimiento. La Constitución lo trata como debido proceso en vía administrativa, en ámbito administrativo, pero el fenómeno se conoce, sobre todo desde el derecho administrativo, como el debido procedimiento administrativo. Entonces, la constitucionalización del debido procedimiento administrativo, que se constitucionaliza en el texto del 19, fundamentalmente como un principio o una garantía, no se resuelve solo en el juego del derecho como una garantía, sino que también se coloca como un derecho en cabeza
de las personas. Es decir, las personas tienen derecho a que sus asuntos en vía administrativa sean tratados según el procedimiento administrativo, según un debido procedimiento administrativo, y un procedimiento administrativo además que esté diseñado para conseguir rectamente los objetivos para los cuales este fenómeno existe. Por lo tanto, se da una relación fundamental entre estas tres categorías. O sea, toda la actividad administrativa en principio discurre por un cauce procedimental, ahí está el procedimiento administrativo. Todo ese cauce procedimental tiene como finalidad la producción de una actuación material o formal con efecto jurídico hacia las personas en el marco administrativo. Ahí tenemos en el ámbito de esa actuación formal que se produce el acto administrativo como una de las salidas procedimentales. Por lo tanto, el acto administrativo sería un acto de culminación del procedimiento y a su vez también sería uno de los fines del procedimiento, que es producir ese acto administrativo. Y por el otro lado, tenemos la figura de los recursos como mecanismos para interesar determinados conflictos y revisiones de esas actuaciones en la propia vía administrativa, que a su vez es un fenómeno procedimentalizado en sí mismo y culmina también con la producción de un acto administrativo que resuelve el recurso correspondiente. Si tuviéramos que hablar hoy de cómo está el panorama, sobre todo el panorama en mirada a la asesoría jurídica y a la actividad empresarial, nosotros tenemos que decir que ciertamente en nuestro país se siente la falta de una ley de procedimiento. O sea, Cuba hoy no tiene una ley de procedimiento común que regule y estandarice las actuaciones procedimentales de la administración en la mayor medida posible. Estamos hablando de un procedimiento común que es el cauce general, sin perjuicio de que puedan existir procedimientos especiales con determinada exigencia, atendiendo a los marcos jurídicos concretos en los cuales se desarrolla una actividad administrativa en específica. Y eso se está convirtiendo ya, a efectos de nuestro país, en una rémora importante para el desarrollo del régimen jurídico administrativo, para las garantías e incluso para la buena gestión pública. O sea, porque tenemos que pensar que el procedimiento administrativo es también un fenómeno que tiene una vía importante, garantista, pero que también cumple objetivos de encauzar la buena gestión pública, y el procedimiento administrativo, en definitiva, es una proyección, es un instrumento de buena administración pública, en un canon de buena administración que se está imponiendo hoy en el mundo y que realmente tenemos que ir también mirando nuestras instituciones jurídicas en sentido general desde esta perspectiva de la buena administración. Pero les decía que uno de estos problemas es precisamente la inexistencia de una ley de procedimiento. Miren, la ley de procedimiento viene a funcionar en materia de derecho administrativo como una suerte de código civil, o una suerte de código civil, del rol que tiene el código civil para el derecho privado. Bueno, es una parte de ese código civil, es la función que realiza para el derecho administrativo. Y es la norma que no solo debe codificar cómo discurre el ejercicio de la función administrativa a partir de las diferentes fases y actos que se deben realizar, sino es una norma que también tiene que codificar, o debe codificar, el fenómeno mismo del acto administrativo. Decía que el acto administrativo entendido como un acto o como un momento dentro del procedimiento administrativo, y también entendido como un resultado de ese procedimiento administrativo. Y al día de hoy, en nuestro ordenamiento jurídico, falta mucho de este orden. O sea, no tenemos regulado el procedimiento. Hoy en ninguna norma se establece qué es un acto administrativo, cuáles son sus elementos esenciales, qué efectos tiene, cuál es su régimen de validez y de eficacia, como tampoco hay una norma que codifica los recursos administrativos. Nuestros recursos están en sentido general dispersos en las diferentes regulaciones sobre estos temas en los sectores específicos en que se desarrolla la actividad administrativa. Son tres temas complejos: acto, recurso y procedimiento. Son tres temas troncales, esenciales entre sí, que por supuesto en 30 minutos, 40 minutos, cuando uno hace este tipo de intervención, a veces busca esclarecer, y lo que logra es confundir, porque el tiempo no da en un ejercicio de este tipo para explicar los ítems fundamentales que marcan y determinan la existencia de estos tres elementos. Pero yo quiero detenerme quizás en cuestiones básicas, no solo básicas para el derecho, sino básicas de nuestra cotidianidad, que tienen impacto en esta actividad. Primero, porque, y aquí hay que señalar, bueno, que no toda la actividad de asesoramiento jurídico discurre por los marcos del derecho administrativo. Eso es lo primero.
como tampoco toda la actividad empresarial o buena parte de la actividad empresarial, aun cuando sean empresas públicas o empresas del Estado, esa actividad está sometida al derecho administrativo. Pero el derecho administrativo impacta e interviene en buena parte de ese campo. Por lo tanto, ninguna actividad de asesoría jurídica o actividad económica hoy, actividad empresarial en definitiva, está ajena a la intervención del derecho administrativo y de alguna forma se conecta con todo esto que estamos diciendo, sobre todo si tenemos en cuenta en el marco empresarial, no tanto en el de la asesoría jurídica, porque eso queda bastante claro, que muchas de las actividades empresariales, o que denominamos empresariales hoy, muchos de esos fenómenos empresariales, o que denominamos empresariales hoy, en el contexto cubano, no son sino estructuras de naturaleza más administrativa que empresarial, y que su misión es fundamentalmente la prestación de servicios públicos y la prestación de actividades de interés público sobre la base de un criterio de publificación y no de un criterio a veces trasnochado o a veces desfasado económico. Estoy pensando en esas actividades como transportación pública, suministro de energía, gas y agua, es decir, otras actividades que, aunque para nosotros mucho ha quedado enmarcado en el ámbito de la actividad económica, eso también lleva a una reconfiguración del pensamiento de la categoría y de los fenómenos prácticos cubanos a partir de los fines de esas estructuras, de las propias características de esas estructuras, de los objetivos de esas estructuras, de las formas de actuación que a veces están sometidas a un marco con excesivas variables económicas, no pensando en que siempre no es así y que tienen que responder a variables de otro tipo. Por lo tanto, esto es un tema que también es importante. Ahora bien, si tenemos que hablar de lo general o particular a partir de estas tres categorías, por supuesto que debemos comenzar hablando del procedimiento administrativo. ¿Qué es el procedimiento administrativo? Bueno, el procedimiento administrativo no es más que el conjunto de actuaciones organizadas en sistema y unidad por las cuales discurre el funcionamiento administrativo, que tienen como objetivo la producción de un comportamiento, ya sea formal o material, es decir, la producción de un acto o una actividad, en definitiva, que va a generar efectos en la vida jurídica. El procedimiento administrativo es el cauce formal por el cual discurre la actuación administrativa. Y no es solo el cauce formal, bueno, el procedimiento administrativo lo es, por el que discurre la actuación administrativa, sino que el procedimiento, más allá de que sea administrativo o no, es el cauce formal por el cual discurre la actuación del poder. Por lo tanto, por eso hablamos de procedimiento legislativo, hablamos de procedimientos de gobierno, en algún sentido, de actividad de gobierno, aunque esos procedimientos de gobierno casi siempre están montados también sobre procedimientos administrativos, porque es el mismo órgano, con lo que produce efectos y funciones distintas, e incluso en el plano judicial, aunque el proceso es el instrumento general para esto, las actuaciones específicas de los tribunales discurren sobre la base de determinados procedimientos que se enmarcan dentro del proceso. Por lo tanto, en una vis amplia, el procedimiento es el cauce formal por el cual discurre el ejercicio del poder. Y cuando hablamos del poder administrativo, de la administración pública, el procedimiento es, en definitiva, ese cauce, esa vía, ese medio formal por el cual discurre el ejercicio de la función administrativa. Por un sentido obvio, el procedimiento no es un acto en sí mismo, no es una sola actuación, sino que se compone de una pluralidad de actuaciones formales, actos a lo interno, que no son solo formales, es decir, no son solo actos administrativos formalizados, sino que hay actuaciones materiales con diferentes fases y que tienen como objetivo esa producción de una actuación determinada. Ahora bien, el procedimiento administrativo no solo cumple una función de encauzar la actuación administrativa, cumple también una función tuitiva de protección y de garantía de cara al ciudadano administrado, en definitiva, de la persona que va a quedar conectada con los efectos de esa actuación. Es decir, el procedimiento y el cumplimiento del procedimiento es garantía para que se puedan lograr los objetivos que se buscan a través de su activación. Es también el procedimiento un espacio para participar desde el punto de vista de la persona en la conformación de esa voluntad. Puede ser un procedimiento administrativo, la persona puede, si en materia litigiosa, pero no necesariamente puede presentar pruebas, puede ser oído, presentar alegaciones por un lado, o sea, puede incidir de alguna manera desde su lado en la realización de esas actuaciones.
Y por otro espacio también es importante entender que el procedimiento administrativo es una garantía, como ya lo decía en un momento anterior, de la buena gestión pública. O sea, de cómo están diseñados, miren, de cómo están diseñados nuestros procedimientos, de cómo están realizados, de cómo se actúa en nuestros procedimientos, de cómo se respetan, de cómo se garantizan, es un buen medidor de cómo está la salud de la actuación administrativa en Cuba. Si los procedimientos, por lo tanto, el procedimiento es un mecanismo para facilitar, para viabilizar, para desplazarse rectamente hacia el cumplimiento de determinados objetivos. Si nuestros procedimientos son procedimientos que se dilatan, son procedimientos que generan trabas, son procedimientos que realmente buscan más que proveer rápidamente, razonable, eficazmente, eficientemente, una solución a la cuestión planteada, y lo que plantean es una proyección en el tiempo y una dilación, pues nos daremos cuenta que nuestro funcionamiento administrativo no tiene una vis realmente, no la acompaña una expresión de eficiencia y eficacia, sino que realmente tiene un elemento que la desnaturaliza en su función. Por eso es importante pensar, no solo porque el asesor jurídico y la actividad empresarial está montada sobre el procedimiento, sino porque a veces a lo interno de las estructuras, en el asesoramiento jurídico y en la propia empresa, se generan procedimientos que a lo mejor no pueden llamarse verdaderamente procedimientos administrativos, porque esa no es su naturaleza, pero en esencia cumplen los mismos cánones, y por lo tanto el asesor jurídico también no solo se convierte en un actor fundamental a la hora de realizar ese procedimiento que le viene impuesto por normas superiores, sino que a veces se convierte en un diseñador de procedimientos para determinadas actuaciones propias o necesidades de la entidad que está asesorando. Por lo tanto, el procedimiento no es algo absolutamente ajeno y tenemos que tener claras las bases de esa idea. Y eso marca en un ejercicio muy interesante, marca el valor de los procedimientos. O sea, el procedimiento administrativo tiene que ser un procedimiento, sobre todas las cosas, que responda a la eficacia y a la eficiencia en la actuación administrativa. Por eso se habla, de determinados principios que son básicos, como el de legalidad o juridicidad, el principio de ser escuchado, sobre todo cuando hay conflictos, pero yo quiero llamar más la atención, y eso en cualquier texto de derecho administrativo lo pueden encontrar, estos temas de los procedimientos, de los principios del procedimiento administrativo, pero yo quiero llamar la atención de tres principios fundamentales que son importantes: el principio de eficacia, el principio de eficiencia y el principio de objetividad. Es decir, los procedimientos tienen que ser trazados objetivamente, pensando en cómo resolver lo que se nos presenta y cómo facilitar la resolución de lo que se nos presenta, sea lo que fuera. La producción de un acto administrativo, una respuesta, la resolución de un litigio, pero también la producción de una actividad material, como puede ser el movimiento de desechos o escombros. Eso por un lado. Lo segundo, que ese procedimiento tiene que estar diseñado desde los criterios de forma y facilitación, con economía de actuaciones, de ser posible, ese es el principio de celeridad, es decir, y de economicidad. La economicidad implica que yo debo tener tanta fase y tantos trámites en el procedimiento como ciertamente sean necesarios y requeridos para garantizar el cumplimiento del objetivo. Todo trámite innecesario que yo coloque en este procedimiento, toda exigencia de forma, no facilitará, aún pensando en el mecanismo de control. Y aquí esto es importante. En nuestra práctica jurídica durante mucho tiempo, nosotros, en un criterio interesante, pero que es totalmente discutible, hemos pensado que mayores exigencias de forma, establecimiento de mayores formalidades son necesariamente o es necesariamente sinónimo de control de esa actuación, cuando no tiene necesariamente que ser así. Y ese excesivo mecanismo de control, a veces buscando un fin de control, de verificación, de garantía, supera los objetivos y realmente obliga a mirar a un procedimiento que no cumple con todas las garantías necesarias. El procedimiento realmente tiene que ser un cauce donde discurra rectamente ese funcionamiento. Y por supuesto el procedimiento tiene que estar enfilado a producir los efectos queridos. Efectos que deben producirse en un marco temporal determinado, tienen que producirse en una dirección determinada, y todo lo que genera ese procedimiento, o sea, hay una necesidad urgente en una persona, estamos pensando incluso en una medida disciplinaria que pasa a veces por procedimientos administrativos, a veces tenemos procedimientos disciplinarios que se dilatan demasiado en el tiempo, no solo en incumplimiento de los tiempos, porque a veces eso llega a ser relativo con independencia de que hay efectos en el ordenamiento jurídico,
sino porque ciertamente hay causas que van dilatando innecesaria e injustificadamente la resolución de esas actividades. Por lo tanto, yo creo que pensar hoy en términos de procedimiento administrativo no es solo alinearse con una exigencia de la Constitución del debido procedimiento administrativo, sino es alinearse con las necesidades objetivas de nuestra práctica jurídica y mirar realmente a las necesidades de esa gestión pública y a las necesidades de solución, tramitación y garantía que tienen las personas frente a sus asuntos en relación con la administración pública. Y por supuesto, también pasa por el conocimiento y el manejo de estas categorías. Ahora, vinculado a la idea del procedimiento demasiado rápido y atropellado, está el tema del acto administrativo. Bueno, a falta de una definición precisa en el ordenamiento jurídico, por lo menos a nivel legal, que nos dé luz sobre qué cosa es un acto administrativo, esta es una de las categorías que en el derecho cubano realmente tiene, yo diría que tiene más tormento que ninguna otra, por lo menos dentro del derecho administrativo. Una categoría bastante tormentosa y bastante atormentada. ¿Por qué digo esto? Porque no necesariamente en la práctica se manejan adecuadamente los términos qué cosa es un acto administrativo, e incluso cuando tiene una relevancia tan trascendente hasta el día de hoy por el hecho de que el contencioso administrativo, al menos hasta el proyecto de ley del proceso administrativo que se discute hoy, estaba articulado sobre una visión revisora del acto administrativo. La ley de proceso administrativo ha cambiado esa visión, hoy es una ley revisora no solo de actos, sino de las actuaciones en un sentido más amplio, que no necesariamente tiene que referirse a actos administrativos. Ahora bien, el acto administrativo es un tipo de actuación formal de la administración pública. No todas las actuaciones formales de la administración pública se concretan en actos administrativos, se pueden concretar en normas, en reglamentos. En este caso se pueden concretar en acuerdos, en contratos, en el caso nuestro si lo tuvieran, o también se pueden concretar en disposiciones internas. Por lo tanto, el acto administrativo es un tipo de actuación formal, es un tipo de actuación unilateral, porque tampoco toda la actuación unilateral de la administración pública puede reconducirse a la categoría de actos administrativos, ni tampoco puede hablarse ya técnicamente hoy de que todo lo que produce la administración pública, sea con carácter general o específico, deben considerarse actos administrativos. No, hay una distinción importante entre acto y norma. La norma, el reglamento que genera la administración pública, el reglamento como norma generada por la administración pública, como tipo de norma sustantiva que genera la administración pública. Cuando hablamos del acto administrativo, ¿de qué estamos hablando? Bueno, básicamente de una actuación unilateral de la administración pública, casi siempre es una declaración intelectiva, es decir, no solo de voluntad, porque no siempre solo hay voluntad. Piensen en las certificaciones, por ejemplo, que no hay expresión de ninguna voluntad específicamente, sino se limita a la constatación de un hecho determinado, pero no deja de ser una declaración intelectiva, de inteligencia, que produce efectos jurídicos inmediatos y que singulariza una relación jurídica concreta. Por lo tanto, es una declaración unilateral que genera, o crea, modifica o extingue una relación jurídica concreta. Este es un primer acercamiento a una idea de acto administrativo. Por supuesto, en la doctrina ustedes van a encontrar definiciones muy variopintas sobre qué es un acto administrativo, pero esencialmente es eso, es un acto concreto que va a generar un efecto sobre un destinatario en específico o una relación jurídico-administrativa. Un acto administrativo es un tipo de acto jurídico, pero no todos los actos jurídicos que produce la administración son actos administrativos, ni el concepto de acto jurídico que establece hoy el Código Civil, por ejemplo, se acomoda a la idea de acto administrativo. De hecho, el concepto de acto jurídico que funciona en el Código Civil es muy funcional para las relaciones interprivadas, pero realmente es un concepto muy limitado para las relaciones públicas y sobre todo para definir y caracterizar los actos administrativos. Actos administrativos que se concretan normalmente en un instrumento jurídico. En el caso del asesoramiento jurídico, el instrumento por excelencia es la resolución. Claro, en nuestras normas ha aparecido una figura de hace mucho tiempo que son los escritos fundamentados o escritos fundados, que son determinados actos que se producen por determinadas autoridades que no le corresponde la competencia de emitir resolución. Pero en la práctica un escrito fundamentado es una resolución. Y de hecho la palabra, la expresión escrito fundamentado es más imprecisa, porque todo escrito fundamentado, siempre digo a mis estudiantes en clase, todo acto jurídico, por lo menos desde el poder, tiende a ser un escrito fundamentado. Tan escrito fundamentado en la Constitución o una ley como ese escrito fundamentado que se genera
por una autoridad en una institución que no es la que tiene poder resolutorio final, pero que va a vincular también a esa decisión. Por lo tanto, también creo que las normas cubanas tienen que intentar ayudar también a poner orden, que no siempre lo hacen, en todo este instrumento categorial para no generar confusión. Pero el acto administrativo sigue siendo eso, es un fenómeno de concreción subjetiva de actuación en relación con la administración y la persona, y por lo tanto es un mecanismo que incide en la esfera subjetiva de esa persona. Yo creo que el tema de los actos administrativos, aun cuando no tengamos claridad de cómo se producen esos actos administrativos, que se producen a través de la vía del procedimiento, yo creo que hay dos elementos que tienen que reforzarse, sobre todo en tantos años viendo práctica y hasta haciendo práctica de asesoría jurídica. Uno es la motivación o la fundamentación, en términos técnicos jurídicos, la palabra adecuada es motivación de los actos administrativos, es decir, las razones de derecho y de derecho por qué se emiten, razones que tienen que ser suficientes, que tienen que ser precisas, que tienen que ser claras, que tienen que convocarse desde la suficiencia todas aquellas que deban convocarse. Una de las grandes cuestiones que pasa por nosotros es que hoy muchos de los actos administrativos, y creo que puedo hablar con propiedad, que se emiten, se resienten de motivación, y la motivación es un mecanismo no solo para que el destinatario conozca las razones de la decisión y la transformación de su estatus subjetivo, sino un mecanismo también para controlar la validez y la eficacia de esa decisión. Eso es por un lado. Y el otro tiene que ver con las notificaciones. Es decir, hoy creo que para nadie debe dejar de quedarle claro que el acto administrativo debe ser notificado in íntegro, es decir, casi siempre con una copia de la decisión, no con una mera noticia de que se ha tomado la decisión, y además es una notificación a partir de la cual él debe conocer todo el tracto posterior, o debe ser impuesto, perdón, del tracto posterior que le debe seguir. Esos son temas que se abren a discusión, pero tenemos muchos defectos en las notificaciones, sobre todo también pensar que la vida del acto administrativo efectivamente, que su eficacia debe correr a partir de que sea notificada la decisión a la persona, nunca antes, porque usted no puede o no se le pueden atribuir efectos jurídicos si fuera antes, que usted no conoce ni tiene cómo conocer. Eso tiene que ver con la publicidad, tiene que ver con la transparencia. La notificación es el medio para dar publicidad, a la publicidad a la persona en concreto, no mucho más que deban conocer de estos medios. Pero al día de hoy yo creo que la calidad de los actos administrativos que se producen en nuestro país es un punto interesante, porque la calidad del acto administrativo, o sea, como conformamos el acto administrativo, también se discurre mucho de la calidad de ese funcionamiento al que respondemos o que responden los asesores jurídicos, y también la calidad en el ejercicio de la función administrativa. Y me quiero referir, como último segmento en esta intervención bastante atropellada, porque el tiempo no da para mucho más, a los recursos administrativos. Los recursos administrativos son una vía de reacción que tiene el destinatario de una decisión o de una actuación frente a los efectos de esa decisión, y es una reacción por inconformidad. O sea, el recurso administrativo es un medio de impugnación de esa decisión o de esa actuación. Y es un medio de impugnación, bueno, cuando hablamos de recursos administrativos, es un medio de impugnación en la vía administrativa. Hoy hay un texto muy interesante de la profesora Lisset, que ha editado la editorial de la Organización Nacional de Bufetes Colectivos, que se llama Los Recursos Administrativos. Es una reflexión que ya tiene 2 o 3 años, pero que es muy interesante, sobre el valor y la funcionalidad de los recursos administrativos desde el ordenamiento jurídico cubano. Yo les recomiendo que intenten acercarse a ese texto que está disponible por la ONBC. Pero el rol de los recursos, más allá de este pequeño comercial que he hecho, el rol de los recursos es muy importante. Primero, porque es una vía de reacción más inmediata que un recurso judicial. Segundo, porque nuestro sistema judicial en materia de litigios administrativos está articulado y sigue estando articulado en la nueva ley de proceso sobre el agotamiento de la vía previa administrativa. Una vía que no deja de ser importante y que marca de determinados derroteros para entender la vida jurídica y la dinámica del procedimiento. Y cuando hablamos de agotamiento previo de la vía administrativa, eso significa que los recursos administrativos se convierten en una vía obligatoria para el reclamante de utilizar antes de llegar a la vía judicial. Es decir, la misma ley establece que los recursos administrativos tienen que entonces ser de uso obligatorio si usted no está conforme con esa decisión, para poder acceder a la vía judicial. Es decir, usted tiene que agotar el elenco de recursos, lo que sea, lo que fuere, incluso si no hubiese uno solo o no hubiese ninguno,
para poder llegar a la vía judicial y por supuesto demostrar ese agotamiento. Ahora bien, los recursos administrativos no solo son un medio para impugnar, son un medio también que una decisión determinada, sino también un medio que permite el control y hasta el autocontrol de la propia administración en cuanto a una actuación producida. Piénsese nada más en un recurso de reforma o de revisión ante la propia autoridad que emitió la decisión, pero usted está diciendo, por favor, vengo a que usted reconsidere esa decisión que usted ha emitido por estos motivos de inconformidad. Y en el caso de los recursos administrativos, usted puede hacer valer el recurso de diferentes razones, no solo razones de legalidad, sino también razones de oportunidad, de conveniencia de haber emitido esa decisión, que en última instancia razones de oportunidad y de conveniencia se convierten también en razones de legalidad, pero de otra manera, por lo menos en una apreciación con otras características. Los recursos administrativos realmente están regulados en nuestro ordenamiento en una variedad tremenda, con nombres tremendos: recurso de reforma, de revisión, de apelación, jerárquico, en bien. Toda esa nomenclatura, más allá de eso, responde a dos lógicas fundamentales o tres tipos de recursos: dos tipos de recursos ordinarios y un tipo de recurso extraordinario. Los dos tipos de recursos ordinarios, ¿cuáles son? El recurso de reforma o de reconsideración, que casi siempre digo porque hay regulaciones variopintas, pero que la esencia es que es ante la propia autoridad para que ésta reconsidere su decisión, y un recurso de alzada, que se ha denominado históricamente entre nosotros de alzada, en otros países se llama recurso jerárquico, que es para que el superior jerárquico, ya sea inmediato o no necesariamente inmediato, de esa misma autoridad que emitió primariamente la decisión, pueda volver sobre esa decisión y pueda revisarla. Y como recurso extraordinario es el recurso de revisión que surge ante cuestiones específicas o cuestiones extraordinarias que ameriten una nueva mirada a esos recursos. El gran tema hoy con los recursos y con los procedimientos es que los recursos administrativos, aun cuando están regulados, están presentes y tienen un valor importante, porque fíjense, resolver un litigio en la administración y resolverlo adecuadamente genera mucho menos costos en tiempo, carga y recursos para la propia administración y la persona que se llega a la vía judicial. O sea, el recurso es una manera de resolver el litigio menos gravosa que en la vía judicial, menos gravosa en tiempo, menos gravosa en recursos. Piensen que los recursos no tienen grandes exigencias formales para presentarse, no requieren de dirección letrada o asesoría letrada necesariamente, se resuelven en menos tiempo, las cargas y las maneras de resolverlo son menores que en la justicia. Por lo tanto, si los recursos administrativos funcionaran realmente en la práctica, nosotros nos ahorraríamos muchos litigios judiciales, e incluso no a la luz de la LPK, lo que pocos litigios judiciales hay, sino que nos vamos a ahorrar muchos litigios de cara a un nuevo marco procesal que con estas nuevas leyes debe articularse en nuestro país. Por lo tanto, el recurso administrativo ha gozado de un problema de pérdida de fe en la gente, pero que si se restablece esa fe puede ser un recurso muy útil para resolver los problemas, sobre todo los litigios con la administración pública. Y digo útil por todas estas razones, pero realmente, si usted estadísticamente analiza, incluso yo invito a los asesores jurídicos que tengan que en nombre de sus autoridades que resolver materialmente el recurso, o sea, preparar la resolución del recurso, revisen estas cosas y vean, realmente estadísticamente está demostrado que la mayoría, la abrumadoramente mayoría de nuestros recursos administrativos son declarados sin lugar. Y eso es parte de la pérdida de fe. O sea, no puede ser que históricamente una administración de cada 100 recursos que se le presenten, 97, 98, 99, 95, que esto da 1% de esta naturaleza, sean declarados sin lugar. ¿Qué significa eso? Que esa es una administración infalible, que nunca se equivoca. Entonces, parte de la fe, parte de los recursos administrativos o del dilema hoy de los recursos administrativos en Cuba, y no solo en Cuba, esto no es un problema solo de Cuba, es un problema en sentido general bastante global, es la pérdida de fe de la persona, del ciudadano, en recurrir a la propia autoridad, porque normalmente los indicios que ha tenido es que más que resolver el problema, lo que ha implicado es una dilación del acceso a la justicia, porque el recurso es una vía también para llegar por lo menos a ese acceso a la justicia. Entonces yo creo que la misma lógica, la misma idea de los recursos está en revisarse, en revisar su utilidad, en revisar su pertinencia, y además el recurso es un mecanismo que tiene la administración para autocorregirse, y la autocorrección nunca es mala, es todo lo contrario. La autocorrección puede ser un mecanismo que genera incluso menos problemas en muchos sentidos. Por lo tanto, yo creo que
yo creo que también se puede hablar de banalización de nuestros recursos. O sea, están ahí, se utilizan mal y se ha perdido. O sea, no solo se considera banal por el ciudadano, por la persona, acceder a través del recurso, y acceder porque no le queda más remedio, porque tiene que abocar ese camino, es un villacrucis que se le impone, sino que el tratamiento banal que la propia administración ha presentado. E incluso es interesante porque el tema de los recursos hoy lo miramos de la asesoría, es decir, de la entidad de la cual somos asesores, pero hay que pensar que los recursos no escapamos ninguno como nuestra condición de ciudadano. Estoy seguro que muchos de nosotros mínimamente una vez en la vida hemos intentado un recurso más o menos formal frente a la propia administración por alguna inconformidad que tenemos, y hemos sido objeto de ese tratamiento. Por lo tanto, yo creo que una mirada hoy a los recursos es también una mirada a cómo recomponer los objetivos o el alcance de los objetivos en vía administrativa. Con esto voy cerrando porque realmente no tengo mucho más tiempo para esta intervención. Pero yo creo que la moraleja de todos estos temas hoy, cuando se trata del acto administrativo, el procedimiento y el recurso, no solo es mirarlo en la concatenación que tiene, sino que tenemos que poner mayor intencionalidad en la realización de los análisis que hacemos al respecto. Por supuesto que tenemos que seguir superando para seguir desglosando y conociendo mucho mejor el camino que cada uno significa, pero yo creo que también que nos marca una mirada y ser críticos con lo que está pasando en el ordenamiento jurídico cubano en relación a estas tres categorías, nos va a permitir también señalar con más fuerza un presupuesto al día de hoy que tiene que estar claro, y la necesidad de reformas sustancial y estructural del orden jurídico que tiene que ver con los actos, con los procedimientos y los recursos en este país. Una reforma estructural que tiene que colocarse en la línea de los valores constitucionales, en la línea con mejor o peor técnica de los contenidos constitucionales que creo que hoy pueden ser interesantes para señalar el camino. Y realmente nos obliga en la práctica a repensar nuestra práctica de recursos, de procedimientos y de actos administrativos, pero también nos obliga a repensar cómo tenemos regulado, cómo debemos regular los procedimientos, los recursos y los actos administrativos al día de hoy para que sean precisamente instrumentos adecuados para la actuación pública e instrumentos adecuados para la garantía de las necesidades de los ciudadanos en sus relaciones con la administración pública. Muchos de los conflictos hoy que hay, no digo conflictos en términos litigiosos, sino en el dilemas existenciales que tiene hoy la administración pública y la gestión pública en Cuba, pasan por los modos en que tenemos articulado estas categorías, y muchas de sus posibles soluciones, aquí no hay una panacea necesariamente, pasa también por perfeccionar los regímenes jurídicos de estos tres elementos. Yo creo que por ahí están las ideas. Queda ahora, por supuesto, mirar a los contextos específicos para ver cómo esto se realiza. Aquí hay dos planos mayores, o tres planos. La reconfiguración global de esta categoría, la reconfiguración de los sectores específicos en los que esta categoría se hace presente y la reconfiguración de la actuación que concreta estas categorías en una dinámica específica en nuestra cotidianidad. Sobre la base de eso he concluido mi intervención. Ojalá que esta intervención haya ayudado a poner, no en claro nada, porque no creo que haya podido poner en claro mucho por el tiempo y la diversidad, pero sí a poner sobre el tapete estos tres temas a partir de la importancia que tiene su discusión, su pensamiento y su análisis el día de hoy en el derecho cubano. Si les ha movido un poco el pensamiento y les ha movido sobre todo a la intervención y a la participación en el marco de este simposio, yo creo que los objetivos de esta intervención han estado mínimamente cumplidos, y lo que esperamos es que el debate sea fructífero y que nos lleve a mayores consensos en función de un mayor perfeccionamiento. Muchísimas gracias.